Estamos que no paramos con las builds. Bienvenidos Samurai a un nuevo vídeo de Ghost of Tsushima para el modo Legends, donde os traigo una nueva build para el Samurai, pero una build de tipo tanque que os va a encantar. Pero antes que nada, como siempre, recordad que en la descripción tenemos un grupo de Discord para que te unas. Y si te gusta mi contenido, como no, suscríbete al canal y deja un buen like. Esta build tipo tanque, como he comentado, se puede utilizar su base para crear otras variantes, que ya depende un poco de la estrategia de combate de cada uno, o mejor dicho, del estilo de combate. Si eres más agresivo, si eres más defensivo. La cuestión es que esta build concretamente está muy equilibrada, tanto de defensa como de daño. Pero antes de mostrar en qué se basa esta build con el equipamiento y las técnicas, os voy a dejar un pequeño vídeo para que más o menos echéis un vistazo para ver si os gusta o no.
Bueno, visto esto, pues vamos a comenzar hablando un poco de las técnicas. Muy importante para esta build utilizar la hoja explosiva, porque realmente esta habilidad de clase es la que nos va a ayudar a equilibrar tanto defensa como daño. Va a estar machacando a los enemigos y a la misma vez va a estar recuperando la salud. Como ventaja 1 tendremos legendario, vamos a añadir un segundo legendario. Como ventaja 2 os lo dejo un poquito a vuestra elección, yo utilizo ataque sanador. Si preferís, por ejemplo, aumentar la determinación también podéis hacerlo. Y por último, como ventaja 3 tenemos golpe celestial, porque en realidad esta build no vamos a utilizar demasiado la furia de Hachiman. Podéis utilizarlo, pero vais a estar constantemente utilizando el golpe celestial. Y ahora, como no, vamos directamente por el equipamiento. Vamos a comenzar por la katana, que aquí ya viene el primer legendario, porque vamos a utilizar el filo de Masamune. Para mí es una de las mejores katanas legendarias que hay en el juego, y en este caso vamos a utilizar la postura del viento. Los ataques cuerpo a cuerpo tienen un 20% de probabilidad de duplicar el daño. Y lo bueno que tiene la postura del viento con esta katana de filo de Masamune es que cuando, por ejemplo, un Oni lancero va a atacar y estamos en posicionamiento de pegar una patada, directamente lo bloquea de forma automática. Como atributo, daño cuerpo a cuerpo y daño a Oni. Y como ventaja tenemos Maestro del Viento y el Camino de la Llama. Vamos a combinar también un poquito de fuego en esta build porque va a venir muy bien. Y recomiendo el Maestro del Viento porque vaya a producir mucho daño con las patadas. Y aparte podéis derribar a ciertos enemigos. Como arma de distancia no tiene ningún tipo de protagonismo, así que yo lo he puesto con una sola ventaja, un arco corto cualquiera, determinación obtenida a distancia y velocidad de recarga. Pero ya os digo que no vamos a utilizar prácticamente este arco para nada. Y aquí llegamos al talismán, que en este caso vamos a utilizar un talismán de samurái con la propiedad de daño cuerpo a cuerpo y vamos a aumentar el alcance de la hoja explosiva. Yo lo tengo en 97,1, se puede conseguir perfectamente haciendo el truquito de no desperdiciar los recursos, y os puedo asegurar que revienta cuando te rodean varios enemigos. Estáis atacando a un enemigo, pero el alcance de la hoja explosiva llega a varios que te rodean, por lo que viene muy bien. Y tenemos, ojo, importante, aquí os voy a dar un pequeño consejo. Yo utilizo ataques bendecidos, esto es necesario para esta build, más que nada porque vaya a recuperar la salud rápidamente utilizando la hoja explosiva. Y como segunda ventaja yo tengo puesto Maestro del Fuego para utilizarlo con el Camino de la Llama y con otra cosita más, y así potencio muchísimo más el daño del fuego. Pero si ustedes creéis que necesitáis un poquito más de apoyo defensivo, podéis cambiar Maestro del Fuego por regeneración en combate y haréis un samurái todavía mucho más resistente. Y ahora, como segundo legendario, tenemos Kunai Espiritual. ¿Por qué utilizo este legendario y no otro diferente? Porque gracias a este Kunai Espiritual, que ya lo sabéis, cuando matamos a un enemigo los tiempos de recarga se reducen en 10 segundos, por lo que tendríamos mucho más rápido la habilidad de clase de la hoja explosiva y podríamos estar dañando y recuperando salud de nuevo, por lo que vamos a utilizarlo una y otra vez. Aquí, como propiedades muy importantes, daño cuerpo a cuerpo y reutilización acortada al matar, y como ventaja kunai potente y hojas ocultas. Y por último tenemos a Abrojo, que en este caso voy a utilizar a Abrojo más que nada por el fuego y para intentar que no me rodeen demasiados enemigos, con daño de arma de fantasma para potenciar también lo que son los kunai espirituales y duración de estados alterados para el fuego. Vamos a ponerle de ventaja enardecimiento para prender fuego y alforja profunda. Por lo que estáis comprobando, tenemos una build que se defiende muchísimo gracias a la hoja explosiva, gracias también a los abrojos para que no nos rodeen tantos enemigos, y muy importante, cuando estemos consiguiendo determinación aprovechamos para utilizar el golpe celestial y prácticamente puedes quitarte a un Oni en cuestión de segundos, y ya si lo combinas con la hoja explosiva o con el fuego vas a destrozar mucho más rápido. Ya os digo que esta build creo que a muchos de vosotros va a gustar, vais a poder utilizarlo para cualquier modo de juego y vais a poder comprobar que soy efectivo tanto defendiendo como atacando. Seguramente utilizaré esta base como he comentado para crear otras variantes, pero potenciando por ejemplo más el daño o más la defensa. Bueno gente, hasta aquí esta nueva build del samurái tanque equilibrado, así que espero que os haya gustado, como siempre un buen likeazo y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!